Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios en este día, en un día más de victoria, en un día donde podemos glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Hoy vengo a compartir una palabra que edifique, una palabra que sustente, una palabra que nos afirme día con día en la presencia de Dios. Nosotros, como hijos verdaderos de Dios, debemos de pensar siempre que nuestra vida va a depender solamente de Dios. Solamente de Dios. Y hoy he titulado esta predicación, Nadie determina tu vida. Hoy estoy dando gloria a Dios por esto que ha bendecido en mi vida y en la vida de mi hija Candy, de su esposo Oscar y de su heredad. Hoy nos ha dado esta bendición, esta grande bendición, esta casa en la cual hemos puesto en las manos de Dios siempre. Hemos edificado en la roca fuerte, en la roca de vida, en la roca que siempre está cimentada nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu. Este es un templo del Espíritu Santo, un templo de Dios, donde siempre va a permanecer nuestro Dios con nosotros. Es importante saber que nadie determina tu vida, solamente Dios. Ese es el título de esta predicación que me ha puesto Dios en mi corazón y que les vengo a compartir con grande sentimiento, con grande amor a Dios. Dios es amor y en toda la expresión de la palabra que sobrepasa todo sentimiento. Hoy dice la palabra de Dios en el Salmo 139, omnipresencia y omnisciencia de Dios. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has tenido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y en el Seol hiciere mi estado, he aquí, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que te son las tinieblas de luz. Porque me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas las palabras aquellas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, los multiplico más que las arenas. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque tus blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Dice el rey David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Gloria a Dios.
Gloria a Dios por este salmo, en el cual siempre manifestamos la grandeza de Dios. A donde quiera que vayamos, Él irá con nosotros en su presencia. Nosotros sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad y plenitud de gozo. Nadie puede determinar nuestra vida. Nadie puede determinar nuestra vida, solamente Dios. El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios que formó todo. Ese Dios que hoy nos ha formado también desde el vientre de nuestra madre. Y nos ha llamado y nos ha escogido con un firme propósito para servirle, glorificarle y adorarle en el Espíritu y en verdad. Necesitamos estar siempre en la presencia de Dios. Aun que Él te determine, aun que Él diga, aun que Él manifieste que su obra está de pie, aún sabemos que todo lo que nos pase, sea bueno, sea malo, es para la gloria de vosotros mismos. Porque Dios ha manifestado su poder en todo momento de nosotros. Pero que algo siempre esté en tu corazón. Que nadie determina tu vida aquí en la tierra. Solamente Dios que está en los cielos. Aún si vemos en la palabra de Job, gloria a Dios por esto. Sabemos que Job fue un gran hijo de Dios. Y aún Dios lo determinó totalmente allá en el cielo. Porque si vemos en el versículo 1, dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son 4 cualidades de un hijo de Dios. 4 cualidades que no lo estaba diciendo el hombre, lo estaba diciendo Dios en las alturas. Dios estaba presumiendo a su hijo. Dios sabía que aún su hijo, aun cuando pasara adversidad, él nunca iba a ir contra su Dios. Iba a permanecer firme. Él estaba determinado totalmente por Dios nada más. Porque si vemos que Job todos los días hacía holocaustos y sacrificios por cada uno de sus hijos. Eran 7 hijos y 3 hijas. Por 2 días hacía holocaustos y sacrificios. Aún sabemos que todas las mañanas se levantaba y él mismo preparaba los sacrificios. Él mismo con sus propias manos hacía todo que sea olor fragante para Dios. Pero pasó el tiempo y vino el enemigo también. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, cita 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, le pregunta, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa palabra es grande en todo momento en la vida de Job. Porque no lo estaba determinando el hombre, lo estaba determinando Dios mismo contra Satanás. Por eso le hace la pregunta a Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, a mi hijo Job, a ese que hace todos los días holocaustos, sacrificios para mí, para olor fragante para mí? Dios mismo estaba determinando su vida de Job. Aún dice después: y respondiendo Satanás a Jehová diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde?
le pregunta el enemigo a Dios. Y le vuelve a preguntar, ¿acaso no le has acercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado. Dios mismo había bendecido a Job. Y todo lo que bendice Dios, nadie lo puede maldecir. Nadie lo puede determinar. Porque Dios de gran manera había bendecido a Job. Le había dado hasta que sobreabundara en su vida. ¿Pero por qué? Porque Dios lo había determinado ya. No había nadie que determinara la vida de Job. Un siervo, un hijo de Dios, que dependía totalmente de Dios, de nadie más. Allí no habla que iba a pedir al vecino, a pedir a la persona. No. Solamente dependía de Dios su vida. Él no se afanaba por nada. Él se afanaba por buscar el reino y su justicia, de hacer sacrificios ante Dios. Y aún dice que aún Job, cuando lo perdió todo, decía, ¿acaso nada más bendeciremos a Jehová en lo bueno? Dice, no. Dios da y Dios quita, y aún bendigo su nombre, porque es el nombre que me determinó, es el nombre que me levantó, es el nombre que aún Él sostiene. Y es por eso que debemos de glorificar y exaltar y aún adorar el nombre de Jesucristo. Nadie determina tu vida. Aún así en mí, hace mucho tiempo hubo personas que determinaron mi vida. Aún hubo personas que señalaron que me iba a morir en el proceso. Pero en el proceso es donde Dios sacó lo mejor de mí. Y así con Job, en el proceso sacó lo mejor Dios de él. Porque nadie puede profetizar, nadie puede maldecir lo que Dios bendice, nadie puede estar en contra de Dios. Ni el propio enemigo. Él sabía que aún nosotros estamos cercados con la mano de Dios. Aún sabemos que nuestros hogares, nuestras familias están cercadas porque Dios nos mantiene acercados, siempre caminando con Él. Debemos de comprender que nada y nadie te puede profetizar lo que vas a hacer en tu vida. Solamente Dios. Aún sabemos cuando realmente Dios ocupa un lugar importante en vosotros. Porque aún sabemos que esta vida es para glorificar y exaltar y adorar a Dios. Dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Hoy nosotros somos adoradores, que glorificamos su santo nombre, que bendecimos su santo nombre. Aún en las pruebas momentáneas, producirán en nosotros un peso de gloria, un peso de gloria para Dios. Por nosotros se va a ser glorificado su nombre en todo momento. Aquí estamos, porque es un día de victoria. Es un día de victoria. Aún sabemos que en Romanos, gloria a Dios, Romanos 8:28, para la gloria de Dios, dice la palabra, somos más que vencedores. Decía Pablo esta palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que Él conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos hermanos de Jesús. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó,
también a estos también justificó. Y a los que justificó, también a estos glorificó. Somos totalmente bendecidos día con día, solamente por haber aceptado a Jesús en nuestras vidas. Y pregunta Pablo, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Vamos con Dios todos los días. Sigamos en el caminar con Dios. Gloria a Dios. El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas estas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos señalará? ¿Quién nos predestinará? ¿Quién nos determinará? Solamente Dios determina nuestro llamamiento y nuestro ministerio y nuestra salvación. Gloria a Dios. Y aún pregunta Pablo, ¿quién es el que condenará? ¿Quién te condenará? Nadie aquí en la tierra te puede condenar. Nadie aquí en la tierra te puede señalar. Nadie te puede profetizar. Solamente Dios. Solamente Dios. Y pregunta todavía. Y aún dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es algo hermoso que aún muriendo por nosotros, poniendo su propia vida, Jesús aún hoy en día intercede por nosotros. Es el único aquí en esta tierra, el que nos puede estar siempre acobijando, aún siempre cubriendo, aún siempre intercediendo por nuestras vidas, aún cuando te hayan pedido tu muerte, aún cuando hayan dicho vas a morir, aún cuando hayan dicho vas a morir espiritualmente, pero solamente Jesús es el que nos justifica, es el único que intercede con mi Padre, es el único que nos puede determinar. Por eso dice más adelante Pablo, hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y vuelve a preguntar, ¿acaso tribulación o angustia o persecución o hambre, o desnudez, peligro, espada? Pero dice, como está escrito en la palabra de Dios, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Pero dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Más que vencedores. Porque hay uno que creyó en nosotros. Hay uno que nos levantó. Hay uno que nos restituyó. Hay uno que hoy nos levantó para glorificar y exaltar su nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre se arrodillará todo mundo. Y aún toda lengua bendecirá su nombre. Y aún dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aún antes que tú amaras a Dios, Él ya te amaba, ya te había determinado. Él ya te había escogido desde el vientre de tu madre. Tú ya tenías un propósito fijo para Dios. Un propósito y un llamamiento santo. Santo para Él. Y esto es importante. Por lo que dice tanto Pablo, lo puedo decir yo hoy en mi vida. Lo puedo decir con todo mi corazón. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni aun cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Señor nuestro. Jamás, jamás en este proceso, y aún en el proceso que Job señala la Biblia, jamás se separó de Dios. Por eso dice la palabra en el Salmo 139, tú conoces mi sentar y aún me levantar, aún conoces mi andar, aún conoces mis caminos, porque Dios conoce todo de ti. Aún nuestros principios son importantes para estar glorificando hoy en día a Dios. Es importante que tú te determines por lo que tú has hecho delante de Dios, no ante los hombres, no ante el ministro, no ante los pastores, que te ministre Dios totalmente. Y aún como decía Pablo, yo no vengo a que me pruebes por lo que digo, por lo que hago, o aún por lo que haré, sino yo vengo a ser aprobado por Dios. Es importante que tú también determines tu caminar con Dios. Aún así como Dios determina, así también tú debes de determinar. Aún Dios te da libre albedrío para que tú escojas entre la vida y la muerte. Y aún te dice Dios, escoged, pero escoged la vida eterna conmigo. Escoged la vida de gozo. Escoged la vida en la cual yo te bendeciré. Y día con día glorificaré tu santo nombre, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Aún gloria a Dios por todo. Aún sea lo bueno, sea lo malo, diremos gloria a Dios. Porque como dice Pablo, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven para bien, sean buenas o sean malas. Pero aquí estoy, glorificando, exaltando, aún gritando santo, 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 al rey de David, al rey de Abraham, que es Dios mismo, a ese rey, a ese Señor. Aún dice la palabra, al rey de reyes y señor de señores, al principio y al fin, al alfa y al omega, al que ha de venir y vendrá pronto por su casa, por su iglesia. Por eso nos debemos de aguardar a que nadie determine nuestra vida. Y con esto cierro para la gloria de Dios. Con esto cierro. Gloria a Dios. Y me encanta permanecer en la vid verdadera. Aún sabemos que la escritura de Juan, en el capítulo 15, del 1 al 27, fue escrita totalmente por Jesús. Y empieza recitando Jesús. Dice la palabra de Dios en el 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto todavía. Ya vosotros estamos limpios por la palabra que os he hablado, dice Jesús. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecemos en Jesús. Dice en el 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados no sois nada sin Jesús. Y aún en el 6 dice, el que permanece en mí no permanecerá, sino es echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero en el 7 dice esencialmente, es la esencia de la palabra de la vid verdadera. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Estas palabras escritas por Juan
por unción del Espíritu Santo de Jesús, fueron de gran gozo en mi vida. Siempre permanezco en la vid que da vida, la vid que nos florece, la vid que nos dará frutos y aún lo limpiará para llevar mucho más fruto. Hoy bendigo la vida de mi hija Candy, de su esposo Oscar, de mí mismo, aún de las personas que están escuchando esta predicación. Sabemos que realmente nadie determina nuestras vidas. Nosotros estamos determinados desde los confines de la tierra por un Dios vivo, un Dios verdadero. Un Dios que ha predestinado tu vida para servirle completamente a Él. Y aún yo te puedo decir, en este día, dice la palabra de Dios, misericordia quiero. Mantengamos misericordia con los que nos maldicen, aún por los que han determinado nuestra vida, aún los que nos quieren ver muertos espiritualmente y aún físicamente. Demos gloria a Dios y demos gloria a Dios en todo momento. Que sea de bendición esta palabra, porque para mí es mía y la comparto con ustedes, porque a Dios en mi vida ha hecho grandes proezas, grandes maravillas. Y hoy puedo decir, Ebenezer, Ebenezer, Hosana, Hosana. Hasta aquí he visto la diestra de poder que me ha sostenido. Aún permanezcamos en la vida verdadera. Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios.